¿Qué tal, amigos? Me alegro mucho de que estéis ahí. Bienvenidos a este canal, Eso que lo arregle papá, porque estás a punto de ver un vídeo de puro bricolaje. ¡Comenzamos! Bueno, y antes de empezar el vídeo y explicaros de qué va, os voy a recomendar el canal de Palets de Robert. Un compañero que está empezando, está preparando su taller para poder hacer unos vídeos estupendos de bricolaje y nada, lo vamos a colocar en el panel de canales amigos. Os recomiendo que os paséis por él y le echéis un vistazo. Vamos a colocar la pegatina. Bueno, amigos, y como siempre, antes de comenzar el vídeo os explico un poco sobre qué va. Hace un tiempo me encontré este resto de viga de H y se me ocurrió fabricarme un pequeño yunque. Pues bien, quedaros a ver el vídeo porque el resultado final es sorprendente. Vamos a empezar. Y antes de empezar, deciros que este vídeo está hecho por el reto que me lanzó Antonio, que era, si algo me estorbaba en el taller que llevaba mucho tiempo, tenía que darle una solución. Pues bien, ahora veréis la solución que le doy a la pieza de metal que llevaba mucho tiempo rondando por mi taller. Comentaros también que os paséis por su canal porque es un maestro de la carpintería, hace cosas increíbles, sobre todo con madera de palés. Y lo primero que tenemos que hacer es, en el resto de viga, dibujar el yunque de la manera que tengamos pensado. En el siguiente paso, con ayuda de la radial, protegiéndonos los ojos y con los discos abrasivos de Clean Sport, vamos a empezar a cortar los trozos que nos sobran. Comentaros que yo he utilizado el disco de corte de Clean Sport y os tengo que comentar que es una pasada, apenas se gasta después de haberlo machacado durante un montón de rato. Observaréis todos los cortes que hay que hacer y los milímetros de grosor que tiene esta viga. Respecto a la moladora que he utilizado en este vídeo, es la moladora que me tocó en el sorteo de los 1000 suscriptores de Batu Herramientas. Pasaros por su canal porque merece mucho la pena. Ha aumentado bastante en suscriptores y tiene unos vídeos bastante interesantes. Al final del vídeo haré un pequeño review sobre esta moladora profesional de Bosch. Seguimos haciendo cortes y más cortes y con ayuda de los alicates vamos quitando los sobrantes. El siguiente disco que voy a utilizar es el A24. Es un disco que es extra grueso y lo voy a utilizar para ir moldeando todos los perfiles que he cortado de la viga de H. Una vez que he terminado de perfilar todo el yunque, el siguiente disco que voy a usar es el STM624, más conocido como disco 1000 hojas. Os tengo que decir que es una verdadera gozada trabajar con este disco. Le saca al metal todo el brillo y la verdad que es bastante agradecido trabajar con él. Yo no había trabajado nunca, ya no con esta marca sino con ninguna, un disco de este tipo y os tengo que decir que es una maravilla.
El metal lo agradece un montón y poco a poco le vamos sacando todo el brillo y le vamos quitando todos esos pequeños defectos que el mismo metal tiene, bien del paso del tiempo o de su fabricación. Una vez que lo tenemos totalmente lijado, el siguiente paso es pulir el metal. Para ello voy a utilizar la multiherramienta que fabriqué para el canal. Aquí arriba te dejo la tarjeta del vídeo por si no lo viste. La verdad que esta herramienta no puede faltar en ningún taller. Y en el vídeo te enseño todos los detalles con esquema eléctrico para que no tengas ningún problema a la hora de fabricarla. Con el kit de pulido de Worldcraft de doble pasta le vamos sacando poco a poco todo el brillo que va dando el metal. Cambiamos el disco de pulido y le damos la pasta número 2, la que le saca finalmente todo el brillo. Finalmente le pasamos un trapo y aquí tenéis el resultado. Mientras que veis las imágenes, os invito a que os suscribáis a mi canal, conectáis la campana para que así YouTube os avise de cuando saco un nuevo vídeo y nada, me deis un buen like si os gusta cómo hago los vídeos. Y fijaros cómo de un viejo trozo de metal pintado, arañado y machacado por el tiempo podemos hacer este bonito yunque para el taller que nos servirá muchos años. Y ahora, si te quieres quedar, voy a hacer un pequeño mini review de esta moladora Bosch profesional. Y está compuesta por el protector, un mango, un disco de corte, los dos soportes para el disco de corte, la llave y por supuesto la moladora. Para poder anclar el protector del disco solo tiene una posición de entrada. Una vez que lo encajamos, interiormente ya podemos bascularlo y girarlo a la posición que más nos interese. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos máxima seguridad porque es imposible que el protector se nos afloje. El mango, como todas las moladoras, se puede poner tanto a izquierda como a derecha. Y otro detalle que tiene esta moladora que no la tienen las demás es que si estás cortando y se va la luz, cuando vuelve la moladora no estaría conectada, aunque el interruptor sí lo estuviese. Bueno amigos, espero que os haya resultado entretenido el vídeo. Como habéis visto, el mini taller ya dispone de un pequeño yunque para pequeñas piezas de metal que podamos golpear. Y nada, sin más, lo único que me queda ya es despedirme. Como siempre, todos los domingos un vídeo más y mejor. Y nos vemos en el siguiente porque estáis hechos unos handyman.
de primera. Adiós.